Recording is on. Y aquí vamos, está perfecto. Muy buenos días. Esta es la cuarta serie de Viral Imagina. Muchísimas gracias por estar continuando, animando el proyecto y que llegamos a esta cuarta serie. Es muy chido y estoy súper agradecido con todos ustedes. Y bueno, esta cuarta serie es la tradición de experimentar. Vamos a estar revisando, pues básicamente los vínculos que existen entre la poesía experimental latinoamericana y en general el castellano con nuevas formas poéticas en los ambientes digitales y en los ambientes electrónicos. Que muy bien uno pregunta qué tanto es la experimentación después de tantos años, ¿no? De más de 100 años, y que si uno se pone a revisar en la historia de la escritura per se, encontrará todavía más tradición de formas de lectura y de formas de escritura, ¿no? Que no implica la misma linealidad o que no implican los formatos convencionales. Y que bueno, uno pregunta qué tanto es esta experimentación que también estamos gestando y que estamos realizando, y si realmente es alguna práctica rara o una cosa así, pues para nada, ya tiene toda una tradición y al contrario, es para festejar esa tradición, para preservarla y para compartirla mucho más. En esta primera taller, en este primer taller, tenemos a Rodolfo Mata y a Diego Bonilla, que nos vienen a presentar el proyecto de el poema de Big Data. Bueno, pues creo que muchos ya todos conocen a Rodolfo. Rodolfo es poeta visual, es también traductor, parte también de Departamento de Estéticas de la UNAM, de Filológicas, perdón. Y Diego también es un creativo completamente en la Universidad de California State, que trabaja más con film y con la idea de comprimir y expandir los formatos de film. Yo recuerdo muy bien en la pasada de Digital Humanities 18, creo, poniendo un paper en relación a su proyecto modular film. Y bueno, pues los dos están en este proyecto que es de poética de datos, vigilancia y comprimir y expandir un poco más. Pues nada, pues muchísimas gracias, por favor. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Vinicius, por la invitación. Tenemos nosotros preparado un PowerPoint muy breve, ¿no? Entonces, no sé si lo compartimos desde tu pantalla, Diego, o lo abro yo aquí y después pasamos contigo, o como sea. Creo que desde mi pantalla es mejor y aquí va. ¿Todos ven bien eso? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, si quieren yo empiezo la narración. Yo quería hacer un breve preámbulo de cómo nos conocimos Diego y yo, que fue una cosa muy curiosa, porque bueno, yo llevaba ya trabajando con la poesía visual brasileña por mucho tiempo, con el trabajo de Haroldo de Campos. Ahí fue donde me empecé a interesar en la poesía experimental en formato visual. Cuando regresé a México de estos estudios en Brasil, empezaba la cuestión de Internet y me encontré yo unos poemas de Diego que están por ahí, los hemos rescatado, son de las primeras cosas que hizo Diego en Director, y cuando Director era de Macromedia. No nos conocimos más que por correo electrónico y después finalmente nos venimos a conocer en un congreso donde nos vimos ya personalmente y fue muy curioso porque después de, creo que fueron 10 años, ¿sí? Después de 10 años nos venimos a conocer en persona en México porque Diego fue a México. Diego es mexicano, aunque vive allá en California. Y nos encontramos ahí y planteamos un trabajo sobre la obra de José Juan Tablada, otro poeta mexicano, que es yo creo que el vanguardista más importante de la tradición poética mexicana, sobre el que sigo yo trabajando enganchado, y en fin, tenemos
proyecto que acabamos de terminar sobre la poesía completa de Tablada, el vocabulario completo de Tablada, y eso, bueno, tiene un aire más académico, de hecho, y de ahí reanudamos las cosas que Vinicius nos hizo el favor de pasarles el link, que están en la página Bioelectric que empezamos nosotros a funcionar. Big Data es el tercer poema que hacemos juntos, Diego y yo. Y entonces, bueno, pues ya me voy directo al poema, ¿no, Diego? Voy. Bueno, todo empezó aquí, el proyecto está con un poema, no, quisiéramos subrayar también en que dónde queda la poesía cuando entras a hacerle interactuar con los medios electrónicos. Hay una serie de competencias entre los medios. Es cierto que hay una colaboración. Yo siempre que presento los proyectos de poesía electrónica, aquí digo que hay un conflicto en lo que es la sinergia y la interferencia. Entonces los medios producen una sinergia, pero al mismo tiempo producen una interferencia. Y el equilibrio armonioso entre esas dos fuerzas es lo que para mi gusto le da fuerza a un proyecto digital. Entonces empezamos con el poema. El poema, ustedes pueden ver, tiene una cierta medida, ¿no? Ustedes ven en la columna del lado izquierdo, tenemos una serie de líneas, y aquí empieza, ¿no? Aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti, por aquellos otros tantos millones que como tú dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Hay una cierta cadencia. La lectura es una cosa en el papel y otra cosa es escuchada. Escuchada, la lectura tiene un fraseo, y como no íbamos a poder plantear la división de, digamos, las unidades habladas del poema tan cortado, decidimos optar por estos fraseos, por lo que es el encabalgamiento, ¿no? Siempre que hay una lectura hay un encabalgamiento de una línea a otra. Entonces lo que hicimos fue traducir eso a lo que está a la derecha. Después de que hicimos esa traducción, que nos llevó algún tiempo, ¿no? También en estar leyendo en voz alta, poniéndonos de acuerdo si esas unidades realmente funcionaban, ¿no? Pues nos fuimos adentrando, digamos, en lo que era otro tipo de estructuras que están enterradas en el poema y que en el papel no se ven. Después de esas unidades, lo que hicimos fue plantear cómo íbamos a hacer que esto tuviera un flujo que pudiera saltar de ciertas unidades a otras. Entonces conformamos varios grupos de estas unidades y las fuimos acomodando en un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, ustedes pueden ver ahí, tienen una serie de flechas, ¿no? Tienen una serie de trayectorias de lectura, ¿no? Y la idea fue entonces hacer que estas lecturas tuvieran preguntas, digamos, momentos en los que se soltara, digamos, una moneda al aire y dijera, pues te vas por el camino 1, por el camino 2 o por el camino 3. Y había caminos que solamente tenían una sola dirección, ¿no? Había circuitos que eran cerrados, que no podía uno escapar de ellos, todo para que se mantuviera una unidad de sentido del poema, ¿no? El sentido del poema, lo hemos ya subrayado en varias ocasiones, es una especie de alerta acerca de lo que sucede cuando enciendes tu celular o cuando enciendes cualquier aparato en el que estás tú dando datos consciente o inconscientemente, ¿no? Incluso uno lo hace a veces inconscientemente cuando uno va a algún lado con el Google Maps y de repente se le olvida apagarlo y al rato ya resulta que está pasando por tal lugar y le dicen, ¿te gustó tal cosa? En fin,
estar vigilado de una manera muy obsesiva. El poema tiene ese tono. ¿Puedes pasarlo adelante, Diego? Aquí están las secuencias, ¿no? Tenemos secuencias lineales radicales, ¿no? Cuando eran saltos que nos parecía que omitían incluso parte el poema si era leído linealmente, ¿no? Y ahí está la secuencia lineal en rojo, también es la secuencia del poema tal cual, un salto hacia adelante también, saltos hacia atrás. Los saltos hacia atrás implicaban también la repetición. Y después de hacer una serie de pruebas, ¿no? Vimos que pues, teníamos que controlar también esas especie de válvulas de flujo para que no, el poema no resultara por momentos tedioso. O sea, si había alguna secuencia que se repetía, no sé, la tercera vez, ¿no? Empezaba a irritar la lectura, ¿no? También teníamos esto que se llama aleatoriedad restando, que es una vez que era tomado un camino, ¿no? Una opción no podía ser tomado de nuevo por ahí. Hay frases iniciales que están en color ocre, ¿no? Esas frases son las frases de los grupos que les comenté que formaban unidades en la lectura, ¿no? Y bueno, está el inicio, y creo que sí, ya está todo Si me permites agregar algo aquí. adelante, sí, claro. Una de las razones por las que fue importante hacer esta presentación visual y trabajar sobre ella fue garantizar que cuando la computadora seleccionara diferentes opciones para el poema, este siempre hiciera sentido y siempre estuviera gramáticamente correcto. Entonces, llevó mucho tiempo la planeación de cómo el flujo del poema pudiera ocurrir para alcanzar lo que se cita muchas veces como millones y millones de versiones diferentes, pero en nuestro caso quisimos asegurarnos de que cada una de esas versiones funcionara. Entonces, por eso nos metimos de una forma tan deliberada a hacer el posible flujo de todas las posibilidades. Sí, ese es un asunto sobre el que también hemos insistido mucho en el trabajo que hemos hecho, es que esta parte numérica como usada como si una especie de talismán de lo que son los trabajos electrónicos acerca de los millones y millones, como si uno pudiera escuchar toda la música que tiene en el iPod, o qué sé yo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, o leer todos los libros que están en las bibliotecas que te los dan gratis, ¿no? Entonces resulta que es imposible y se vuelve un lugar común que ya está muy gastado, ¿no? Otra cuestión también sobre la que hemos trabajado, y bueno, volveremos sobre eso, es la cuestión de lo que sería una literatura conceptual. O sea, si yo aplico un concepto, ¿no? Pues sí, puede ser el concepto muy sesudo, etcétera, pero a la hora de la realización resulta que no transmite algo, ¿no? Se queda en el puro concepto. O sea, también quisimos evitar que es algo de lo que hemos comentado mucho, que es uno de los riesgos del medio, ¿no? Irse por la preeminencia del concepto, o sea, de una literatura conceptual, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de Kenneth Goldsmith, ¿no? Que lanzó este libro y que causó mucha controversia, ¿no? Unos asintiendo, otros disintiendo, etcétera, ¿no? Podemos pasar adelante, Diego, para el siguiente. Bueno, esa es la filmación. Ustedes habrán visto ahí también que llamamos a un amigo, Miguel Ortiz, ¿no? Que nos ayudó a filmar, ¿no? La filmación también tuvo su encanto porque, bueno, no son actores todos, ¿no? Hay algunos actores, sí, pero otros no son actores. Y también nos inclinó a otro lado muy importante del poema y es la gestualidad. O sea, el grabar a la gente diciendo en voz alta el poema traía una serie de gestos
muy importantes que hacían variar el poema. O sea, el poema no solo variaba en el hecho de la secuenciación de los grupos de versos, sino también en la manera en la que gesticulaba la gente. Nos llevó, por ejemplo, a tratar de presentar el poema con una apertura un poco más amable, que no sonara tan amenazante, porque también la gente incorporaba lo que decía el poema, se los mandamos con anterioridad, entonces pues hay una actuación, ¿no? Y el diferente dramatismo que le imprimía cada persona le daba un tono especial, y eso también nos hacía que los circuitos de repetición no fueran del todo iguales, o sea, podrían ser los mismos circuitos, las mismas palabras, pero la gente era diferente. Si me permites también aquí. Una de las decisiones que se tomaron al momento de filmar esto, yo trabajo más en audiovisuales y obviamente la representación visual afecta mucho el contenido, fue trabajar con, ¿se ve mi cursor? Sí. Fue trabajar con Miguel Ortiz, que está aquí, y él dirigió la filmación y en su dirección le pidió a cada una de estas personas que tuviera una especie de lectura con saña, con una especie como de mirar hacia abajo. Y trabajó mucho con las personas, unos fueron más fáciles que otros, para lograr ese sentimiento en la lectura, sin también hacerlo muy evidente, no solo que se sintiera que la lectura fue así. Entonces hubo un trabajo de dirección con los actores, los participantes de Miguel Ortiz, y creo que funcionó muy bien. Adelante, Rodolfo. Sí, pasa a la siguiente, Diego. Aquí lo que tenemos fue la edición de los videos. O sea, Miguel produjo una serie de videos que van de corrido. ¿Sí? Cortar el video en pedacitos de cada quien para solo extraer las partes aprovechables, ¿no? Porque había cosas de, no, esto repítelo, o no, abriste la boca y no dijiste nada, o como dicen, te taraste, ¿no? Y de repente, y no funcionó, a ver, de nuevo, ¿no? Hubiera sido un trabajo muy, muy largo, ¿no? Y esta es una indicación de Diego muy acertada que nos dijo, bueno, el video puede conservar su integridad, solo es necesario decir en qué milisegundo va a empezar la escena o la línea o el L, ¿no? Es en línea, ¿no? Los paquetes, el paquete tal en la persona tal. Y lo que hicimos fue marcar eso y conservar los videos como tales y producir estos metadatos. Lo explico yo otra vez también. Cada una de estas columnas que ustedes ven es uno de los videos con uno de los participantes diciendo el poema. La línea 1 en la columna de la izquierda va de 192 a 422 y eso es el tiempo en el que la línea se dijo bien. Hay muchas líneas, por ejemplo, pasamos de 422 hasta 2230 y es porque probablemente ese actor tuvo muchas líneas malas y eventualmente hasta la 2230 tuvo una buena y esa quedó registrada en los metadatos. Y así, línea por línea de todas las lecturas de los poemas fueron registradas en su posición específica en los videos. Y fueron 30 lectores, eso también, por eso es el 30 del lado derecho. Entonces sí, pues dio una buena cantidad de trabajo, ¿no? Si pasamos Y ahora viene la parte de algoritmo que tú le explicas, Diego. Ustedes me dicen qué tanto mostrarles y qué tanto no, por favor. La interacción me llama mucho la atención en lugar de yo estar nada más hablando. Y lo que les voy a mostrar en este momento es el programa que pega todo y hace los videos. Entonces, este es el programa. Si ustedes ya conocen la interfase de Director, pues ya reconocen los diferentes elementos.
Y bueno, pueden ver, por ejemplo, que aquí hay diferente tipo de programación que se va implementando cronológicamente hacia la derecha. Y, por ejemplo, puede verse, les puedo mostrar cómo va sucediendo. Al principio, lo primero que se hace es, hay programación que hace todo el cálculo de cómo se debe de presentar el poema. Es decir, el video no importa, ahorita todo lo que se está trabajando es de qué forma esa secuenciación va a ocurrir. Y luego se hacen algunos pequeños ajustes al trabajo. Esto es un poco a lo que yo le he llamado una programación artesanal, porque hay programaciones que cubren todo el contenido y otras que son muy específicas a hacer pequeñas correcciones. Una vez que ya se obtuvo toda la poesía, ¿no? Todo el poema, cómo se va a generar, se seleccionan los actores para cada una de las líneas. Una vez que se hace eso, se hace la sonorización, se hacen nuevos ajustes y luego cosas como obtener información, y aquí es donde se genera el poema. Entonces se los voy a enseñar y voy a enseñar un poquito cómo ocurre esto conforme va generándose. Esto es el poema generado. Estos son los actores. Por ejemplo, la selección de actores lo voy a correr. Y en este momento empieza a seleccionar actores y va llenando ese como texto con todos los nombres de todas las personas y aleatoriamente va quitando actores, y eso ayuda a que se garantice que siempre haya una gran diversidad de caras, y eso ayuda a que el poema se sienta totalmente diferente, ¿no? Otro, por ejemplo, voy a correr otra versión. En esta versión les voy a mostrar cómo cada uno de los poemas que hace son diferentes. Entonces, por ejemplo, pueden ver cómo en este poema brincamos de la línea 1 a la 7, de la 7 a la 9, y luego, pues ustedes lo pueden ver, no se los leo yo, ¿no? Y ya que sabe que esta va a ser la secuenciación final, luego entra a esta parte de seleccionar los actores. Y siempre, cada vez que se corre el programa, acabamos con una lista final, que es precisamente cómo se va a cortar el video, desde dónde, cuánta duración y qué tipo de factores se van a incluir en el video final. Estos son cosas de audio, y es audio entrando y saliendo. La sonorización, por ejemplo, les enseño el programa para la sonorización. Y, por ejemplo, se calculan 3 tracks diferentes y todos están corriendo al mismo tiempo y se van seleccionando diferentes audios cada vez. Entonces, lo voy a correr para que lo vean de principio a fin, y mi máquina va a parar un poquito, entonces tal vez ahí necesitas agarrar tu control otra vez, Rodolfo. Ajá. O bueno, si no, trato de pararlo, pero bueno, el asunto es que se me había ocurrido que sería bonito que hiciera un video ahora de principio a fin y que se lo mandemos a Vinicius como conmemorativo de nuestra presentación el día de hoy. Ah, estaría chidísimo, claro que sí. Ok, lo corro, y si por alguna razón mi computadora se vuelve muy lenta, por favor agarra todo el control, Rodolfo, y platico un poco más. Ok. Ok, va. Entonces aquí van todos los procesos de principio a fin. Se hace primero el poema, los actores se seleccionan. ¿Sabes qué? Lo voy a empezar de nuevo porque solo de ver cuánto tiempo pasó en los actores va a ser un poema muy largo. Entonces déjame seleccionar algo muy más pequeño. Déjame ver qué tan grande salió. Sí, quería yo agregar mientras estás viendo esto, que la parte de musicalización o sonorización fue la parte final
que la hizo Carol Chargeron, y la hizo ya viendo los videos y con cierta dirección acerca de lo que debería expresar la música, ¿no? También es una música que es aleatoria y que cada vez es diferente. Y otro elemento más que no hemos mencionado es la intromisión de ese fractal que Diego compuso con un programa que encontró en la red. Ya no recuerdo cómo se llama, Diego. Mandelbrot. 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 Genera fractales tridimensionales. Mandelbrot, sí, es cierto. Los genera tridimensionales y navegables. Entonces va uno en una figura tridimensional y puede ir navegando a través de ella. Entonces tiene una sensación crea esa sensación de estar en una base de datos, precisamente, que es algo que queríamos subrayar. Esto Diego lo halló. Él hizo ese fractal, es un fractal que hizo específicamente para el poema, ¿no? ¿Y qué otra cuestión? Bueno, en lo que se va generando les podemos platicar más sobre de qué es el poema. El poema en verdad trata de traernos a la idea de que estamos siendo vigilados todo el tiempo. Y el problema de lo que eso el poder que le va a dar a muchas personas para poder no solo ver quiénes somos y quiénes vamos a poder ser. Entonces, en los estudios de la comunicación, yo soy doctor en medios de comunicación en masas. En los medios de comunicación nos preguntamos siempre quién tiene la información porque esa persona tiene el poder. Y en este caso, cuando se haga el rastreo tan enorme, bueno, ese poder no va a ser distribuido de forma normal o de forma igualitaria en la sociedad. Algunas personas van a tener ese poder, muchas otras personas no lo van a tener. Y si ese poder se utiliza para cosas como publicidad o como para comunicación política o relaciones públicas o cualquier cosa de comunicación que tenga que ver con la persuasión, pues tener perfiles muy detallados de nosotros se vuelve un problema muy grande porque pueden esas personas afectar la forma en la que pensamos, darnos mensajes específicos adaptados a nuestro perfil para cambiar nuestro comportamiento. Y bueno, de eso se trata el poema, y es un poema pues no muy feliz, pero un tanto intenso y habla de todas estas dinámicas que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Sí, complementando lo que dices, Diego, las reacciones que tuvimos de las primeras personas que lo vieron nos dijeron, es muy creepy. Me acuerdo muy bien de la expresión, porque si es una expresión en inglés, no, es muy creepy. Era lo que nos decían. Y creo que también el entusiasmo de los participantes el día de la filmación estuvo muy basado en eso, y también en la frase inicial, que es: aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti. Lo que dice es que hay una máquina detrás, y también hay una sensación de máquina, porque por momentos el poema se vuelve una máquina. O sea, la humanización de los rostros pues es pero la articulación de los diferentes pedazos, ¿no?, dan una sensación de que es algo que está siendo mecánicamente producido, y no son personas que estén reales hablándote, ¿no? Y que de hecho no lo son. Y finalmente el poema también, que se volvió como una especie de, digamos que eslogan de identidad entre los que participaron en el proyecto, es la frase final que dice: somos nosotros. Porque sí es muy amenazante. O sea, no pienses que tú estás tomando tus decisiones por ti mismo, sino que somos nosotros los que las estamos tomando por ti. Y eso sí causa cierto escalofrío, porque sí es real, ¿no? A todos nos ha pasado algún accidente
Tan simple como comprar un programa diciendo que era otro, ¿no? A mí me acaba de suceder. Me engañaron en clics y resulta que compré un programa que no era el que yo quería. Pero sucede, ¿no? Ahí están todas las trampas en la red. Pues ya quedó, lo voy a subir en este momento a nuestro folder en Drive y otra versión a YouTube y lo podemos compartir pronto. Tal vez lo que vale la pena hacer en este momento es platicar. Sí, claro. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardó toda la producción del proyecto? Pues, ¿qué será? Yo creo que probablemente que será un año, Rodolfo, un año intenso, un año dedicado. Sí, fue un año intenso. Sí, después de la grabación, o sea, ahora estaba precisamente recordando porque una de las participantes, Mayra Rojo, me mandó el 19 de mayo, mandó un recordatorio, se cumple el aniversario de un año de que grabamos. Entonces, sí nos llevó menos de un año, Diego, porque sí fue en mayo que tuvimos la grabación, para octubre ya estaba. Bueno, pero empezamos con el video y el diagrama de flujo mucho. Eso sí, mucho antes. Fue como un año, sí, como un año antes de la grabación. No, es un trabajísimo también ahí en todos los sentidos, ¿no? Porque por lo menos se puede hacer ver fácilmente como un lado conceptual, ¿no? Aparte de planeación y de, por ejemplo, de diagrama de flujo que implica estar pensándolo más, pero también la parte de producción que tú decías muy bien, de dramaturgia, ¿no? De cómo los actores lo van también interpretando y lo van haciendo, que también ahí se vuelve un texto o una cosa pues del otro, ¿no? Que quiero me llama mucho la atención, ¿no? Y finalmente la parte de sonido del diseño de audio, ¿no? Que también es más cercano, entonces, como una clase de, pues, una producción completamente audiovisual, Así ¿no? es, y hay que agradecer mucho a todos los que participaron. Algo que es muy importante que decir de todo esto es que fuimos 4 gentes dedicadas cada una a sus áreas, ¿no? Y trabajamos duro. Carol, cuando trabajó la música, en verdad fue una dedicación muy intensa en un periodo de tiempo muy, muy corto y dedicada a la obra. Entonces, ella me mandaba cosas muy rápidas, de pequeños fragmentos, yo los programaba, los escuchábamos y si estábamos de acuerdo, avanzábamos un paso más o volvíamos a rehacer algunos de los audios, ¿no? Entonces, tanto Carol contribuyó enormemente con todo el ambiente musical, Miguel, toda la actuación y cómo se filmó y las caras y todo eso, y Rodolfo y yo con la programación, ¿no? El flujo y el poema. Entonces, vale la pena decir que es un poema colaborativo donde muchas personas se unieron y eso es lo bonito, eso es muy bonito. Claro, y me preguntaba también, por ejemplo, como para jugarlo, para experimentarlo en sí ya el público es a través del mismo website, o sea, se está generando, no está montado en el website, ¿sí? No, Según eso, ¿verdad? Según yo, no. no, eso no está montado en el website, porque digo, toda la programación que la hizo Diego, él es el que maneja muy bien el director. Pues hubiera sido imposible que se generaran en el momento. Si ustedes ven lo que tardó ahora en su máquina en producir el video final, digamos, el producto final, pues no era posible ponerlo online, o sea, no era posible generar cada video cada vez, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue generar una serie de videos bastante grande y subirlos a YouTube. Ya. Porque también esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo al final el usuario no usuario, pero el espectador, ¿no? Va a experimentar con la pieza, ¿no? De llegar y de que se esté generando el poema, ¿no?
Es también creo que ahí genera otros ámbitos como de lectura de la misma pieza, ¿no? Sí, lo que pusimos en YouTube, ya han podido ver lo de YouTube, o si no lo muestro, porque es otra parte de la pieza que ayuda a tener la ilusión de tener esta selección rápida. Déjenme compartirles la máquina nuevamente y les enseño el sitio en línea. Tenemos dos sitios en línea, yo el mío y estoy haciendo otro con Rodolfo. Ahorita abrí el mío solo porque estaba a la mano. Ok. Pero aquí ustedes pueden seleccionar cuántas líneas quieren que tenga el poema. No pueden decir desde las más básicas, que tenemos 33, es nuestro poema más corto, hasta nuestro poema más largo es de 254. Y también esto la misma lista se puede obtener a través de qué tan largo en cuestión de segundos. Entonces, si tú seleccionas 66 líneas y aprietas ese botón de YouTube, te lleva a un video ya generado y ya subido a YouTube de esa longitud. Okay. Entonces, eso está muy bonito porque todos los videos fueron generados antes y le da la ilusión al usuario de que este es un proceso muy rápido y que sencillamente seleccionan la longitud y inmediatamente empieza a correr, ¿no? Lo paré a propósito, perdón. Ajá. Preguntaba aquí a ver si podemos verlo. María dice por acá, creo. A ver. Creo que ya quedó el nuestro, el de la versión conmemorativa de Viral. Yeah. Déjame tratarlo y si ya quedó, les mando ese. Ya quedó. Tal vez está en calidad baja porque lo está haciendo YouTube de nuevo, pero les mando la dirección. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Lo puedes poner en el chat. ¿Dónde está el chat? Como es un sistema nuevo para mí, estoy un poco perdido. Está del lado izquierdo abajo. Ahí está. ¿Dónde? Déjame ver. Izquierda a la derecha de la mano. Nickname, Diego. Ahí va. Aquí ya lo pusiste, sí. Y Vinicius, a ti te puedo mandar una liga con el video en Google Drive en caso de que lo quisieras montar en algún otro lado. Sí. Estaría súper bien, lo montamos en el sitio, ¿no? Para el registro del mismo taller. Va. Y si quieres, ¿por qué no todos vemos lo que se generó ahorita y podemos platicar? Eso es lo que quería Va. también ver. Vamos a ver. Pongan sus Tal micrófonos. vez, si lo vamos a ver todo, pues tal vez mejor lo montamos aquí mismo, ¿no? Sí, nada más pongan sus micrófonos en mute por un momento. Ok. Por acá. ¿Dónde está el mute?
No se escucha el audio. No, yo no escucho el audio del video. Es porque todo el mundo creo que lo está viendo aparte. Está como en silencio. Sí, es Llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad. Es claro para nosotros. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico, Modelando en tiempo real la fantástica cocreación. en que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesitas enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto, En felicidad exclusiva. dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Únete a nuestra omnisciencia. Comulga voluntariamente. Sabemos por los demás todas tus actividades. ¿Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte? Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Agnóstico. Neutro. Y resuelto. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Sí. Creo que ya todo el mundo lo vio. Yo ya. Sí, es que hay que verlo, cada quien lo debe ver, creo que en su máquina, porque si no, no alcanza la velocidad de transmisión a Pero entregar. creo que lo que Vinicius dice es que ya todos lo vimos en YouTube. Ujú. Sí, me refería más bien sí, para comentarlo. Ok. Había unos comentarios aquí en el chat. Pregunta María, preguntaba ¿cuántos pregrabados subimos? Fueron 300 videos diferentes para la versión en español y 300 para la versión subtitulada. Entonces son 600, subimos 600 versiones diferentes del poema. Sí, aquí nos pone María que no lo ha podido ver, entonces mejor que lo vea directo en el sitio. Sí. Pero, ¿por qué no se generan los videos en el momento, los controles de eso? Es una cuestión de ancho de banda. Si el ancho de banda de mi procesador a mi disco duro fuera tan grande como el que hay en Internet, es decir, al revés, el mío de mi computadora fuera, el de Internet fuera tan grande como el de mi computadora, se podría.
pero la velocidad en Internet es mucho más baja que aquella que la que provee mi disco duro y por lo tanto es mucha información para que se pueda generar en línea. Entonces, esta es la razón por la que primero se hace en un computador y luego se sube. Sí, por supuesto. ¿Sería posible con alguna otra técnica también de llegar a un resultado similar que pudiese generarlo en el momento? Sí, la forma en la que yo empecé a hacer esto, hacía un cambio muy rápido de un video al otro. Había un video y sacaba este y ponía el otro. Y por más rápido que fuera, se vio un pequeño como flash verde entre un video y el otro. Y entonces se puede hacer en la red si se hacen estos cambios que son de uno a otro, pero no va a haber esas transiciones como crossfades, ni la música va a irse así entonces se puede lograr hacer, pero de una forma un poco más básica. Sí, porque si no se siente o sea, que si lo piensas ahora que son varios pedacitos, no se siente el cambio, ¿no? Parte de lo que te puedo enseñar también para mostrar cómo está todo esto generado es enseñar cómo están los medios organizados en mi disco duro. Te lo comparto. Entonces vamos a bajar esto para acá y subimos mi disco duro. Nada más para que vean el tamaño de los medios. Aquí están todos los medios. Aquí está mi programa. Todos los medios de donde mi programa agarra pedacitos de aquí a allá de sonidos, música. Aquí están las películas per se. Las películas, estas que son ambience, es solo el audio de la película. Por aquí también tenemos la base de datos, la cual es el fractal. Por ejemplo, lo puedo abrir. Y aquí está todo el fractal completo, ¿no? Entonces, solo agarramos unos pedacitos muy pequeños del fractal. Porque en verdad esto dura 5 minutos, ¿no? Y nosotros en cada poema enseñamos probablemente 20 segundos. Entonces, los medios de donde se agarra son muy grandes. Por ejemplo, solo este video es de 1 gigabyte. Entonces, por ejemplo, se vuelve muy difícil poderlo hacer en línea, ¿no? Pero esto te da un poco de la idea de la dificultad de este proyecto solo por el tamaño de los archivos. Sí, con armas es muy extenso. Sí, son muy pesados, pero si no tienen la definición. O tal vez también, ¿cómo se dice? Cuestiones como más de videojuego, como más cercano hacia lo que es Unity, ¿no? Pudiese llegar a una generación. Así es. Pudiese generar un solo objeto que no se compartiese o algo así, ¿no? Exacto, Unity es una de esas herramientas que puede llegar a resolver esto en el futuro. A ver. Hay algo importante que es mencionar, es que la traducción, también le pedimos a Madeleine Stratford que hiciera la traducción, porque después nos topamos con la cuestión de que pues, la lengua franca es inglés y sigue siendo, y esa es una de las batallas ahí en la que estamos insistiendo, Claudia, Cossack, Leonardo, María también en la cuestión, y aquí mismo, ¿no? En que pues tiene que haber español, ¿no? Pero de todos modos, acabamos poniéndole subtítulos y fue toda una discusión. Esta Madeleine Stratford hizo una traducción muy buena realmente. Y después tuvimos que poner estos subtítulos, que también dio un problema importante.
Ahora, hemos hablado mucho de las cuestiones técnicas. Creo que el poema sí está llegando sí está hablando de lo que queremos, sí comunica. Creemos que el poema sí está diciéndole a la gente, sí deja un sentido de ansiedad, ¿no? Después de escucharlo, y deja a la gente pensando, ¿no? Mi rastro eléctrico ¿no? Y en fin, esa es una de las partes bonitas y muy importante hoy en día, ¿no? Porque sobre todo ahora en la pandemia, que brincamos todo en línea, tenemos este tipo de interacciones, todo esto tiene potencial para ser rastreado. Y bueno, es una discusión importante que debemos de tener en la sociedad. Veo que el tiempo se está acercando, no sé si mejor te pasamos la estafeta, Vinicius, para que tú moderes ahí quien quiere preguntar alguna cosa, si se hace en el chat o se hace de viva voz, en fin, no sé. Pues lo mejor sería que fuera de viva voz, ¿no? Sí, si estamos aquí, ¿no? Y si pueden compartirnos también sus cámaras, sería genial para que nos podamos ver todos. Yo ahorita digo, no sé cómo están viendo el monitor, yo ahorita los estoy viendo a todos, ¿no? Y creo que es mucho mejor para recibir como este sentido de plática, ¿no? Que es lo que tengo como dudas. María, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. ¿O no estabas hablando? Creo, no sé. No, sí está apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. Todo el mundo Sí, trae sus ahí. micrófonos apagados, que está bien, pero creo que es momento de abrirlo. María, ahí abajo a la izquierda tienes el micrófono. Algo le pasa. Sí, Abajo. sigue tachado, o sea, cortado. En silencio. Yo quería hacer un Ahora comentario, María, a lo mejor. Sí, adelante. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, aunque es verdad que yo tengo problemas para recibir cuando se comparten los vídeos, se comparten las máquinas, tengo muchas dificultades, así que me he perdido una parte importante de la presentación. Pero he ido saliendo y entrando y más o menos medio enterando de lo que pasó. Me gustó muchísimo todo lo que habéis propuesto y lo que a mí me fascina, sobre todo cuando los que hacemos trabajo más vinculados con la intersección tecnológica, en la que los instrumentos, tanto de indagación como conceptuales, son las máquinas mismas. Lo que a mí o los programas, me parece muy original y espectacular el hecho de que se incluyan las personas, los humanos, en vez de mantener simplemente como concepto esa intersección entre lo humano y lo tecnológico. Vosotros estáis incluyendo voces y personas y presencias. Entonces, ese elemento de comunidad da una dimensión incluso conceptualmente más compleja y mucho más interesante. Entonces, a mí en ese sentido me ha llamado mucho la atención porque no había visto algo que incluyera la gente. Bueno, yo tengo robots, entonces yo siempre tengo bichos, cosas, pero no es puramente conceptual. Vosotros lo habéis integrado. Lo cual lleva a un nivel incluso más complejo, ¿no? Para hacer lo que habéis hecho de una manera tan suave, ¿no? Donde lo que he visto, esa integración, utilizando el concepto de Big Data, de grandes datos, ¿no? Es muy bueno. Entonces os felicito por eso y me ha sorprendido como trabajo experimental, por esa integración en particular. Solo quería comentar eso. Ya, gracias. Gracias, Tina. Muchas gracias. El elemento humano fue... ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Enlazando con lo que está diciendo Tina y con lo último que dijo Diego, también me parece súper importante que el poema, en definitiva, integra esa, generación y todo lo que implica tecnológicamente
como generación aleatoria, etcétera, que han explicado muy bien la cocina, ¿no? De la producción, y al mismo tiempo no deja de lado el hecho de que se trata de un poema que dice algo, ¿no? En este caso la cuestión de la televigilancia, la sociedad de control, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que me parece que está muy bien integrado en ambas dimensiones, y que eso me parece muy interesante, ¿no? Que no se queda en el transmitir un contenido o en o transmitir un medio y una forma. Y que el experimentalismo, digamos, está involucrado en ambas dimensiones, porque en realidad también está en el contenido del poema, no deja de estar, aunque hable de la sociedad de control, la televigilancia, etcétera. Así que eso me gustó mucho, me interesó mucho. Mil gracias. Gracias. Nos llevó mucho tiempo, lo tratamos ambas dimensiones, estábamos conscientes de ambas dimensiones y nos costaron trabajo ambas dimensiones. Así Claro. que qué bueno que lo hayas notado. Mil gracias. Sí, fue eso, estuvo muy presente. Vaya, que hicimos en todo tiempo remarcar la parte de que es un poema, ¿no? A final de cuentas, hay una intención poética, no es algo que solo diga una máquina, ¿no? Esa es la idea, o digamos, un mosaico de cosas tomadas de aquí a allá, sino que está pensado para que siempre signifique, que esa era la preocupación. Nos han dicho, bueno, es que significa lo mismo. Otro cuestionamiento que nos dijeron, que nos hicieron, ¿no? Es que no hay interacción. Pues es que son videos y eso ya no le quita la cuestión de la interacción. Lo que pasa es que la interacción está antes, ¿no? Al principio. Es al principio. Y no toda pieza tiene que ser interactiva. Exacto. No toda pieza de literatura digital, un poema digital, tiene que ser necesariamente interactiva. Para el usuario espectador, digamos. La interacción pasa por otro lado. De quien escucha, mira. Claro. Exacto, sí. Yo lo que veo es que el video, por ejemplo, a veces nos permite sentarnos frente a él y eventualmente nos olvidamos que estamos frente a un video y estamos metidos viendo la historia no en el cine, por ejemplo. Claro. Cuando se hace algo interactivo, nos piden frenar esa experiencia para regresar a la computadora y volver a iniciar esa experiencia. Entonces es una pausa constante que a mí me ha costado mucho trabajo aceptar como creador, y siempre me he ido hacia la regeneración, hacia cómo puedo hacer que este contenido se haga y se construya de diferentes formas. Son dos formas de expectación diferentes y no tienen por qué ser excluyentes. Así es. Así es. Hola, se me ha cortado el sonido justo en el momento. Ahora te escuchamos. Perfecto. Así que he tenido que cambiar. Estoy ahora con el móvil e intentando todavía ver si puedo utilizar el ordenador. Pero sí, por eso os preguntaba que los textos de dónde los habíais sacado, pero me habéis dicho que los habíais escrito vosotros. Claro. Sí. Y claro, todavía me gustaría verlo más detenidamente para ver cómo está relacionado lo que es la parte conceptual que decís, la relación del texto con lo que es el vídeo en sí, ¿no? De momento me parece que es un trabajo increíble, me ha gustado mucho, la verdad. Pero sí, me gustaría verlo con más tiempo, no he podido con el ordenador aquí atascado. Pero ¿podríais decirme un poquillo más sobre la relación esta del concepto y la tecnología y cómo lo habéis decidido presentarlo? Porque además también habéis utilizado Directa, que es un programa tan antiguo, ¿verdad? Que está claro que, claro, ahí se puede hacer mucha interactividad, pero es la única manera de poderlo ver hoy en día debe ser con el Movie, porque si no, no sé si eso ha sido también uno de los temas para que decidierais que fuera un Movie también, ¿sabes? Ajá. Bueno, no sé, hay unas cuantas preguntas por ahí, pero...
¿Quieres contestar tú, Rodolfo, o yo? No, contesta tú, Diego. Hay una parte muy interesante del concepto y del poema que se entremezclan muy, muy bien, que es, el poema habla de yo te conozco a través del rastreo y a través de conocerte genero tu futuro para que lo veas y sea todo precioso. Eso al mismo tiempo está ocurriendo en un sistema computacional que se está modificando para darte diferentes versiones de contenido. Es decir, funciona exactamente igual que lo que el poema critica. Es decir, el poema dice, yo puedo generar todos estos mensajes individualizados a través de algoritmos sabiendo quién eres. Y yo estoy haciendo este poema en exactamente la misma forma. Entonces, técnicamente, el poema y el contenido del poema están entrelazados. En este momento, los únicos que están generando video de esta forma son Facebook y Google en sus videos de fin de año, cuando nosotros aparecemos como, este es el año en resumen. Pero en ese caso, nosotros somos la historia, entonces siempre hace sentido cualquier pegoste del video, ¿no? Pero eventualmente van a poder construir videos así. Si tú le pides, si ustedes son usuarios de Google y le pides que te haga un video de tu perro, sí, lo va a hacer y te lo va a mandar y te lo va a mandar ya editado y todo, ¿no? Entonces, esa regeneración es parte de la parte malévola del uso del rastreo. Sí, porque te pueden armar una historia criminal, digamos, de crearte una sospecha a ti, ¿no? O sea, te toman aquí a la puerta del banco y después abriendo la billetera o qué sé yo, y ya te crean una historia. Es una cosa. O lo que ocurrió en los Estados Unidos en las elecciones. Yo sé que eres republicano, sé que eres evangélico, sé que eres esto, entonces genero este video con este cachito y este cachito, y te doy un video que nadie más que tú, con tu perfil, vas a ver. Sí, no, es peligrosísimo. Pero ahorita también estoy pensando, por ejemplo, nada más que no recuerdo el nombre, pero sí había una que lo presentó Scott Redberg en enero previamente. Era una aproximación parecida también de como videos que se van armando en la historia. Nada más que creo que era más narrativa, más que poética, ¿no? Se van contando como una historia, no sé si tú recordarás el nombre, María. Sí. No, sí me acuerdo, no me acuerdo del título, pero no ves, por ejemplo, su trabajo me parece que no tiene, por ejemplo, esta relación que tiene este trabajo tan entrelazada, ¿sabes? Han estado utilizando el medio generativo, pero a veces piensas, bueno, ¿y por qué? Entonces, por ejemplo, aquí está muy bien integrado, hay una razón que está entrelazando muy bien lo que es la tecnología, la manera, la forma, con lo que es el contenido, el concepto, que es lo que a mí me gusta. Porque a veces ¿sabes? A veces dices, voy a utilizar esto generativo, sí, pero ¿por qué, no? O sea, no, pero es que yo creo que al final lo que decía ahorita Diego, ¿no? De finalmente como de cómo te puedo generar contenido a nivel masivo, ¿no? Yo sé precisamente tus datos, ¿no? Y te lo estoy generando a ti exclusivamente para como tu perfil, como tu persona, ¿no? Entonces, la técnica per se de estar generando, de generar un texto poético, un texto narrativo, ¿no? Lo que fuese, ¿no? Y que al final termine en un video, ¿no? Presentándote como de esto es lo que está pasando como realidad, porque ese es el problema también del video, ¿no? Que a diferencia como de la cuestión escrita, tú lees algo, generas una historia, y al final del día siempre está esta interfase de que la escritura está en un medio escrito, pero el video no, como la fotografía hereda como esta cuestión realista, ¿no? De que tú piensas de que eso es completamente realidad, de que eso es lo que está pasando, y que no poder diferenciar lo que estás viendo, y bueno, imagínate ahorita esto con fake news, es completamente ya me hizo ahora sí de miedo. Para allá vamos. Sí, todo completamente, o ya estamos, no sé, es una gran pregunta. Yo creo que ya estamos. Sí, pues hay mucho, yo creo que también de esta cuestión de
pandémico, ¿no? Es difícil, a mí me cuesta mucho trabajo personalmente decir esto es lo que está pasando o esto es lo otro que está pasando, Sí. ¿no? Mucho escepticismo, ¿no? Y bueno, que en parte también es parte de lo que hemos comentado en las últimas sesiones, ¿no? Pues no sé si alguien quiere agregar algo. Preguntas, ¿no? Son las 12 de mediodía. Supongo que tengamos nuestro receso de 5 minutos. Un cafecito, un panecito, una empanada, Un ¿no? cóctel ahora. Un cóctel, ¿no? Sí. Para María, que es más tarde. No, cervecita. Nosotros desde que estamos en confinamiento, a esta hora nos toca un cóctel. Una bebidita. Un vinito. Bueno, empezamos en, ¿qué? ¿10 minutos? ¿5? 10. ¿Cómo quieres? 10. 10. Bueno, ok. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a Vale. ustedes. Gracias. Vale, hasta ahora. Acá Chao. estamos. Tengo que Chao, hacerme chao. cafecito. Voy a parar de grabar esto. Estuvimos grabando. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Diego. Ya. Una pregunta, ¿cómo dijiste que se llamaba el autor de, no sé, que no te acuerdas de la obra, pero el tipo, ¿cómo se llama? Scott Redberg. Vale, para buscarlo. Y creo que hay una obra que se llama Toxic City y hay otra que es la que no recuerdo, y de hecho fue creo que grabado en España o por ahí, en el Mediterráneo. Déjame tener grabación.